Hoy estoy en uno de los lugares más raros, únicos y exageradamente llamativos del mundo. El primer hotel avión del planeta. Un avión real convertido en hotel. Aquí hay mucha ducha, cama queen y hasta una discoteca dentro del mismo avión. Así que abróchate el cinturón porque este viaje recién empieza. Toda esta manga te lleva al lugar esencial, al lugar principal, que es la suite. Yo pensé que solamente era este lugar de atrás, pero aquí hay otra cosa. Miren cómo se mueven los dos. El tercer avión ya no es una suite, sino que este es un salón de eventos. Y aquí tenemos, señores y señoras. Oigan, creo que ella se ha enamorado de mí. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en una de las experiencias más inolvidables de mi vida. La verdad, yo no sabía que iba a estar en este lugar, sin embargo, cuando vi que en este lugar existía este tipo de alojamiento, dije, vamos ahí a explorar ese lugar. Vamos a explorar una experiencia totalmente distinta. El día de hoy vamos a tener la suerte de poder quedarnos aquí, señores, en este avión. Ojo, este avión es un avión real y hemos reservado una suite, la más cara de todo este avión, para poder tener la experiencia y poder saber qué sorpresas nos trae, cuáles son las cosas que vamos a descubrir, si realmente vale la pena o no quedarse en esta suite. Así que vamos a ver esta nueva experiencia de este alojamiento dentro de un avión. Vamos para allá. Bueno, para poder llegar a nuestra habitación tenemos que pasar por esta manga. Es como si realmente estuvieses yendo a tu asiento, pero esta vez no vas a ir a tu asiento económico como suelo yo viajar en ese tipo de asientos económicos donde pues la silla a la justa estás aquí y se reclina ahí. No, ahora estamos en una suite, señoras y señores, y vamos a presentarles esa suite en un momento. Toda esta manga te lleva al lugar esencial, al lugar principal, que es la suite. Y todo eso lo encontramos detrás de esta puerta de emergencia. Así que vamos a ver qué sorpresas nos da esta suite dentro de un avión. Nada, mentira, acá no está la suite, no sé ni cómo se abre, esto es parte de la decoración. Ahora sí, llegó el momento más esperado. Vamos a entrar a la habitación para ver cómo está distribuido esta habitación, que de por sí podemos encontrar un jacuzzi un poquito sucio, la verdad. Todo esto tiene solución. Vamos a llamar a la gente que está muy amable aquí para que pueda solucionar esto. A mí me tocó la suite con la bandera de Italia, que esta es la más cara. Y la otra más cara es la suite de Perú, que me hubiese encantado que sea la de Perú, pero me trajeron esta. Veamos qué bondades hay aquí. Vaya que miren qué interesante esta suite. Prácticamente aquí en esta cama entran 3, 4 personas, no sé cuántas personas. Lo bueno es que sí tiene una muy buena pantalla para que cuando te eches aquí puedas ver una buena película, relajarte aquí. Lo bueno es que también estos veladores tienen carga inalámbrica. Tenemos un baño típico. Esto me hace recordar mucho al baño del crucero. Por si acaso, si no has visto el video del crucero y cómo es el crucero desde adentro, te dejo y te invito para que puedas ver ese video que es alucinante. Aquí tranquilamente puedes bañarte, incluso hay para escuchar un poquito de música. Este lavadero con luces también, wow, para que puedas alistarte, prepararte. Les voy a mostrar la instalación del baño para poder hacer nuestras reuniones aquí. Aquí este lugar es el lugar de la inspiración. Veamos qué sorpresas nos da. Wow, la puerta sí suena tenebrosa, pero miren, acá es donde sucede la magia. De hecho, este es un baño bastante moderno. Es un baño que se abre la tapa de manera automática. Este de acá creo que tiene incluso hasta un control remoto. Y efectivamente, acá está el control remoto, amigos. Nunca he usado este tipo de baños, pero el día de hoy voy a estrenar. Adiós, amigo. Más tarde te veo. Más tarde tú y yo tenemos una reunión. Ya han visto un poco de esta habitación, que está realmente muy bonita, está realmente agradable, pero la cereza del pastel se encuentra aquí detrás de esta puerta. Y vamos a descubrir por qué es que esta suite tiene un valor extra. Es porque solamente 2 aviones de los que están aquí cuentan con esta parte, y nada más y nada menos es esto, señores.
Vaya, vaya, y esta es la parte en la que realmente yo ya me siento como un niño. ¿Se imaginan un día dormir en tu habitación y al otro día dices, oye, me gustaría esta vez irme a Francia a dormir? Agarras simplemente tu avión, lo prendes, que dicho sea de paso no sé cómo se prende porque hay demasiados botones. Todo esto es bastante angosto, no sé si es así como los pilotos manejan. Miren cómo se mueven los dos. A ver, piloto Jenner, destino el infinito y más allá. Esto es alucinante, se ve muy atractivo. Esto es algo que realmente dormir en un avión es increíble. Oigan, estamos justo en la parte de la merienda y este es el restaurante que nos está recibiendo para poder degustar de todos estos panecillos, de las famosas medialunas argentinas que no les había comentado, pero este avión se encuentra en Argentina. Ya les comento que incluye almuerzo, merienda, cena y desayuno al día siguiente, así que es una buena compensación con el precio que se está pagando, que por cierto el precio que se está pagando por toda esta experiencia es de 310,000 pesos, aunque si deseas incluir la suite que tiene la cabina del piloto son 50,000 pesos adicionales, es decir 360,000 pesos los días de semana, porque el fin de semana incrementa el precio, creo 50,000 pesos más. Yo quiero que estos 360,000 pesos valga la pena, así que voy a comerme esta media luna como si costara ese precio. Después de tener una merienda tan buena, que la verdad bastante dulce, mucho dulce. No estoy acostumbrado a comer una merienda así de jamón, queso, dulces, jugo de naranja, dulce de leche, mermeladas, de todo la verdad. Y miren que nos encontramos con esta belleza. Miren esta avestruz que justo está viniendo. No sé si pica o algo, pero está bien curioso, ¿eh? Yo creo que va a picar. Yo creo que va a picar, por eso se acerca así todo sigiloso. Yo siento que se está preparando para hacer algo. Y también tenemos por aquí unos patitos. La verdad que este lugar está bastante lindo. Y el avestruz que me sigue, te enamoraste de mí, ¿cierto? Te enamoraste de mí, qué linda que es hermosa, pero me da miedo porque siento que me quieres dar ¡pum! Un picotazo. Y acá hay patitos, mis amigos los patitos, ay, 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 ya se van para almorzar. Oye, se me ha antojado un arroz con pato. Ya mi amiga la avestruz la hemos dejado por allá. Los patitos, qué bonito que pasaron todos en conjunto. Oigan, creo que ella se ha enamorado de mí. Está siguiéndome por todos lados. Yo no entiendo por qué. Voy a tener un grato recuerdo tomándole una fotito. Vaya que está muy linda. ¡Ey, avestruz! Por aquí. Pero esta foto la voy a postear en mis redes sociales porque me encuentro lejos de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sin embargo, aún así aquí tengo señal de Holafly. Holafly es un sistema de eSIM y a sus más de 200 destinos puedes tener internet ilimitado. Si tú estás planeando viajar, conéctate, afíliate a Holafly. Te voy a dejar un pequeño descuento para que te puedas conectar a internet y puedas disfrutar de internet ilimitado gracias a Holafly. La avestruz se ha quedado aquí. Está bien linda, me imagino que va a descansar un ratito. Bueno, ahora sí hemos entrado a una de las áreas privadas y más bonitas de aquí, de este hotel. Miren, distintos tipos de herramientas para los distintos tipos de actividades que uno viene a realizar aquí en el campo. Esta es una sauna que probablemente lo utilicemos en algún momento. Hay una peluquería, masajes y otro lugar de masajes. Aparte del gimnasio, que si es que pues vienes por la mañana, quieres hacer un poquito de ejercicio, por aquí quemar un poco de calorías con todo lo que se va a comer aquí. Tienes aquí la zona de la piscina y esta piscina no solamente tiene piscina, acabo de descubrir que también cuenta con un jacuzzi y vaya que está calientito. Yo creo que me voy a meter aquí al jacuzzi y después disfrutar un poquito de la piscina. Así que por favor voy a tener un poquito de relajo. Ah, Dios mío, esto sí es vida. Ahora sí toca relajarse un poco, disfrutar del jacuzzi y mientras que me pongo un ratito a disfrutar, ya les voy contando qué cositas más hay adelante. No estoy aquí ni 2-3 minutos y ya toda mi piel está comenzando a sudar, pero vamos a ver si salgo sano de algo. De repente por ahí el lumbar, algo que me está jodiendo, salgo renovado. Después de ya haber disfrutado de la piscina, del jacuzzi, que por cierto me quedé un par de horas dormido, toca el momento de la cena. Y qué mejor que disfrutar de una deliciosa costilla de cerdo.
que se ve bastante contundente. Yo creo que esta comida está muy buena. Dicho sea de paso, también estamos aprovechando en que curiosamente hay un concurso de canto aquí en el restaurante. Hay mucha gente que ha venido a ver el concurso y pues nosotros también estamos disfrutando de ese canto y proseguir a dormir para poder descansar y mañana disfrutar del último día aquí en esta experiencia del Hotel Avión aquí en Argentina. Así que voy a comer este delicioso costilla de cerdo. Buen provecho. Miren lo que acabo de encontrar abajo, justo debajo del restaurante. Hay una zona secreta que tienen que venir a ver porque es alucinante. Antes de que bajemos, acá tenemos la Copa del Mundo, que lógicamente Brasil ha sido ganador de la Copa del Mundo. Pero veamos lo que hay aquí abajo, una especie de lugar secreto. Y miren la estructura de este lugar, es la verdad muy alucinante. Es una cava de vinos, un lugar exclusivo para los amantes de los vinos. Estamos en Argentina, tenemos diferentes vinos de distintas calidades, me imagino yo, y de distintas marcas. Curiosamente, la mesa tiene también este diseño de bastantes corchos, distintos tipos de corchos de las distintas marcas. Pero miren este detalle y cómo es que lo hemos descubierto. Miren arriba. Este es un piso de cristal. Nosotros estamos arriba, almorzando, desayunando. Bajamos la mirada y ¡pum! Apareció esto. Acá hay otro de los vinos. Miren esta botella, mucho más grande que las otras. O quizás esta de aquí, que es Las Perdices, desde el 2019. Interesante. Vamos a explorar una zona en la que no solamente están los dos aviones, que son las suites, que cada avión tiene 4 suites, sino que allá estamos visualizando otro avión y vamos a saber qué es. Pero tenemos que trasladarnos en el auto porque el lugar es tan grande que pues caminando demoramos un poquito y con el sol que tenemos ahorita que está bien fuerte pues no vale la pena caminar. Amigos, este es el tercer avión, pero no es un avión cualquiera, sino que aquí ya no hay suites, sino hay otra cosa y vamos a explorarlo. Amigos, el tercer avión ya no es una suite, sino que este es un salón de eventos, un salón donde aquí se puede alquilar el espacio para poder disfrutar, para poder meterse su rumba. Tiene de todo en realidad. Tiene luces, tiene pantallas, tiene asientos. Yo me imagino que aquí la fiesta se debe armar muy bien y está muy bonito porque es la primera vez que veo un avión de este tipo, de un avión parrandero en realidad, es un avión de fiesta. Aquí se pone el DJ para poder colocar toda la rumba y la gente acá divirtiéndose en el avión. ¡No! Yo pensé que solamente era este lugar de atrás, pero aquí hay otra cosa. Miren lo que hay aquí. Esto sí es algo que la verdad impresiona. Aquí tenemos ya la zona de bar, donde puedes sentarte, tomarte ahí un fernetcito, tomarte un roncito. Y si ya no quieres estar en el salón, ya no quieres tomarte tu traguito, puedes venir aquí a la terraza también, que la verdad se ve muy bonito. Acá incluso hay una especie de pista de aterrizaje que se ve alucinante. Miren, acá tenemos algo particular. No sé si esta puerta abre, voy a atreverme a abrirlo. Sí, amigos, es algo que yo siempre quise hacer, ¿no? Mover la puerta de un avión. ¿Quién no tiene esa suerte de hacerlo? Al menos que seas un aeromozo, un tripulante de cabina. Y aquí tenemos, señores y señoras, bienvenidos a su próximo destino, a su próximo vuelo en este avión privado de Jenner Silva. Adelante, por favor. En este lugar no solamente disfrutas del avión, de la suite, del lujo, de la piscina, sino que también hay animalitos. Podemos encontrar caballos, llamas, ovejas, cabritos, toros, vacas y por allí algunos que otros animalitos más que están alrededor de todo este lugar. Oigan, miren la altura de este caballo. Es más alto que yo. Miren lo grande, lo inmenso que es. Y está con su pareja. Creo que les he interrumpido, así que nos vamos de este lugar porque aquí estorbamos. El momento más triste ha llegado, tener que abandonar esta suite, este avión, que no les había contado. Este es el primer hotel avión del mundo y vaya que ha sido una experiencia bastante buena. No solamente quedarme en esta suite, que es un avión convertido en hotel, sino en toda la experiencia. Por allí algunas cositas que no funcionaron bien, por ejemplo, como la ducha que no calentaba, no había ducha caliente. La tina que debido al viento que ahorita tenemos, pues se acumula un poco de polvo, pero esas son cositas que suele suceder en una estadía
en un lugar tan lejano como este. La comida también relativamente buena, la experiencia del hotel no cambia para nada. Mi nombre es Jenner Silva, espero que te haya gustado este video. Por favor, si es que en algún momento vienes a disfrutar de un hotel avión como este, no te olvides de escribir en los comentarios, darle le gusta y compartir este video para aquellos que tienen las ganas de querer venir a un avión, y espero que en algún momento no solamente pueda hospedarme o no solamente pueda dormir en una suite en un avión aterrizado, sino también dormir en los aires. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video en cualquier parte del mundo. Bye bye. Amigos, el momento más triste ha llegado. ¿Qué pasa, pavo real?